desgrabando y diciendo a qué se debía una, a qué se debía otra, a lo largo de la aplicación de todo el desarrollo normal, donde habían situaciones en este desarrollo que podían alterarse y provocar malformaciones que podrían impedir la supervivencia del embrión y posteriormente del feto, porque algunas veces no hay ninguna complicación de funcionamientos, son hallazgos necrópsicos o son hallazgos quirúrgicos que se encuentran cuando se hace al bebé. Obviamente lo que es externo sí se evidencia desde el nacimiento, pero hay algunas malformaciones que no se van a evidenciar, sino es que pueda provocar algún mal funcionamiento o que, como digo, podría ser un hallazgo necrópsico o de alguna cirugía. Y estas malformaciones definitivamente están relacionadas a aspectos moleculares de inicio de su formación o de alteraciones de estas proteínas moleculares que también organizan el desarrollo normal y que puedan estar influenciadas por el medio ambiente. O sea que genéticamente todo está perfecto, pero es el medio ambiente a través de toda la exposición que la gestante pudiese tener frente al entorno que podría afectar el desarrollo normal de ese producto. Entonces, toda alteración que se vaya a presentar justamente es esta, ¿no? Son cuadros patológicos que se generan durante la embriogénesis y que se observan al momento de nacer. Y ojo que aquí podríamos decir incluso que está un poco mal esta denominación, porque no solamente en la etapa embrionaria es que pueda haber alteraciones que se vean mal al momento de nacer, sino también hemos visto en la etapa fetal e incluso en algunas estructuras como los dientes que se pueden ver incluso hasta los 8 años de edad que alguna influencia externa pudiera afectar. Pero claro, lo más claro y que nosotros hemos estudiado es que en este periodo de la embriogénesis es donde se desarrollan todos los órganos, donde se van a formar los sistemas, los aparatos y que luego van a funcionar bien, ¿no? Pero diríamos que este concepto no estaría tan correcto cuando nosotros sabemos que eso no es tanto así. Y entonces la frecuencia ya se ha estudiado, se ha analizado, puede haber algunas modificaciones en un porcentaje, pero lo establecido es que más o menos el 20-25% son de herencia multifactorial, es decir, que hay muchas causas que puedan haber desarrollado de origen de herencia, o sea, de padres a hijos, anormalidades cromosómicas de 6 a 7%, y en esto debemos recordar, porque en algún momento se los mencioné y les dije, que del 100% de fecundaciones que pudiesen existir, el 50% desde un inicio ya tiene este tipo de alteraciones genéticas y que incluso ni siquiera la mujer sabe que ha estado gestando porque ni siquiera ha permitido que haya podido establecer una detención de la menstruación en el primer ciclo menstrual. O sea que esta unión inicial a la semana ya está mal, o sea ya se detecta que está mal y el organismo sabiamente la elimina. Y de ese 50% que pudiera manifestarse, podría transcurrir que en el lapso de tiempo de la gestación también pueda tener algún compromiso que no permita la continuación de la gestación. Y cuando se llega ya a observar estas malformaciones, queda un porcentaje bastante pequeño, que solo estaría abarcando el 6 y el 7%. Genes mutantes, 7-8%. Agentes ambientales, 7 al 10%. Cuando digo agentes ambientales, es de lo que sabemos, de lo que conocemos, que ocasiona este tipo de malformaciones. O sea, por ejemplo, el saber que determinada droga que se utiliza en la gestación puede determinar una malformación congénita. O sea, que ya se sabe, ya se conoce, y se conoce la evidencia de la manifestación, y se conoce también cuando muchas de las drogas, todas las drogas, diríamos, han sido sometidas a estudios en animalitos de experimentación, y ustedes ven en las posologías de las medicaciones, dice no usar en gestantes, tiene efectos teratogénicos, puede usarse aún en gestantes, es decir, han pasado por un estudio y entonces ya se conoce que esas drogas podrían estar causando algún problema. Pero hay un porcentaje tan grande, de 50 a 60%, que no se sabe cuál es la causa. Que independientemente de haber estado a hacer un estudio genético,
de haber hecho una anamnesis perfecta de la mujer en relación a qué pudo haber contribuido a que esa mujer tuviera un niño con una determinada malformación. Sin embargo, no se cuenta. Sin embargo, no se sabe. O sea, no hay nada de lo que se conoce que pudo haber influido en esa mujer para que en ella se desarrolle la malformación congénita. Y es un porcentaje bien grande, bastante grande. Y eso hace que nosotros en la medicina tengamos que pensar, tengamos que hablar y tengamos que estar yendo en la dirección de decir que aquella mujer que piensa embarazarse debe preparar su cuerpo para hacerlo. Después de que ha tenido la concepción, tiene que, entre comillas, decir, debe colocarse en una cápsula de vidrio totalmente protegiéndose del entorno para que nada del entorno pueda influir en que pueda desarrollarse una malformación. Porque no sabemos qué en ella, como vamos a ver más adelante, qué tipo de sensibilidad tiene ella o qué tipo de sensibilidad tiene ese embrión que se está desarrollando para que algo del entorno pueda contribuir a que se desarrolle una malformación. Entonces esto nos hace pensar con este porcentaje tan grande que debemos tener mucho cuidado y mucha información en aquellas personas que están gestando, de que tengan el cuidado máximo durante todo este tiempo para que ese producto no pueda tener una malformación congénita o que puedan hacer con él que dificulte su desarrollo normal posteriormente. Esta diapositiva ya la habíamos visto y quiero simplemente recordar lo siguiente, que las 2 primeras semanas desde que se produjo la fecundación son 2 semanas donde cualquier elemento del entorno podría dañar a esas células y desaparecerlas y no proseguir con la gestación. O si es que quedaba una sola célula íntegra de no haber sido dañada por este agente externo, a partir de esa célula podría estar iniciándose como que recién se hubiera producido la fecundación y podría dar a 2 células hijas y seguir todo este ciclo que habíamos visto que se producía en las 2 semanas. Y yo lo mencioné y dije, si es que hay algo que una persona, una mujer sabe que ha tenido en esa etapa, una radiación, alguna medicación muy fuerte, etcétera, etcétera, si prosigue esta mujer con la gestación, debemos darle la tranquilidad de que no va a haber ningún tipo de malformación en ella como resultado de esa agresión. Porque si hubiera habido, el resultado sería de que esa gestación no podría proseguir en su desarrollo. Y hemos estudiado que el periodo embrionario que culmina desde inicia la 3ª semana y culmina con la 8ª semana es la etapa embrionaria, que es aquel tiempo en el cual nosotros hemos empleado ahora durante todo el estudio que hemos hecho de cómo se han desarrollado los diferentes sistemas, cómo se han desarrollado los diferentes órganos en ese embrión para dar lugar, culminando la 8ª semana, a un ser vivo absolutamente completo. Todo está formado, absolutamente todo está formado. Lo único que va a suceder, como habíamos mencionado en esta etapa fetal, era la maduración y el crecimiento, ¿verdad? Y esa maduración implica ya el funcionamiento que estas células de los diferentes órganos empiezan ya a actuar. Y entonces esta es la etapa más crítica, porque aquí es donde se forman todas las estructuras de nuestro organismo, los ojos, el aparato digestivo, las glándulas, todo se completa hasta esta semana. Pero hemos estudiado también que en la etapa fetal pueden alterarse por infecciones, por radiaciones o por cualquier otro elemento. Incluso cuando hablamos de los dientes y cuando hablamos del aparato respiratorio, que dijimos que madura hasta el 8º, hasta los 8 años de edad después del nacimiento, entonces sabemos que también todavía podrían ser afectados en este tiempo. Y sabemos, por ejemplo, que este sistema nervioso central, que puede no presentar ningún tipo de malformación, que en el momento del parto, si es que ha habido hipoxia y ha habido sufrimiento fetal, ese niño podría quedar vegetal, si es que ha habido tal hipoxia por un tiempo importante, que no tiene ninguna malformación, pero definitivamente ha quedado dañado. Entonces ahora con esto, ahora entendemos aún más que ese embrión, no solo nos debemos cuidar aquí, una mujer no solo debe cuidarse hasta aquí, sino debe cuidarse durante todo el tiempo de gestación para que pueda ese producto ser un producto viable y que pueda sobrevivir perfectamente bien cuando llegue el nacimiento. Entonces, cuando hablamos de las malformaciones, ¿cuáles son los mecanismos que van a ser alterados para que se pueda manifestar una malformación? Defectos en el crecimiento. Pueden ser muy grandes, pueden o no crecer o ser hipoclásicos, ¿no? O sea, chiquitos.
Alteraciones en la motilidad. El desplazamiento de las células a diferentes lugares que van a permitir la diferenciación de ellos cuando esto sucede. Y cuando hablamos de motilidad, por ejemplo, nos referimos a las células de la cresta neural, por ejemplo, las células de la cresta neural, cuando de haberse formado por detrás de la formación del tubo neural en toda la extensión de la placa inicialmente a lo largo del disco embrionario, estas celulitas van a migran y se desplazan a todos los lugares donde van a diferenciarse en diferentes estructuras. Si hablamos de la cresta neural y nos referimos, por ejemplo, a los arcos faríngeos, habíamos visto que su migración y ubicación dentro de los arcos faríngeos permitía la diferenciación de estas células nerviosas en músculos y en huesos, ¿verdad? Entonces, si no migran, va a haber alteraciones en la formación de la capa, ¿no? U otro tipo de células que migran y se desplazan. Ustedes han visto en las prácticas, cuando les mostraban, estas son células cromafínicas. Células cromafínicas, que eran esas más oscuritas que parecían ganglios, pero que estaban por cualquier lugar, y el desplazamiento justo de estas células que iban ubicándose a lugares específicos para la diferenciación de diferentes órganos. Fracasos en la muerte celular, apoptosis, muerte celular programada, que hemos visto en toda la explicación de los diferentes órganos que la ausencia de esta apoptosis podría desencadenar malformación. Por ejemplo, estenosis del duodeno, estenosis del esófago, o sea, estas que debieron haberse recanalizado no se recanalizan y en consecuencia hay una malformación. Perturbaciones en la inducción embrionaria. Hemos visto, por órdenes moleculares obviamente, que los diferentes tejidos, las diferentes células emiten señales para que pueda desarrollarse el óvulo. Por ejemplo, cuando hablábamos de la notocorda, una de las proteínas importantes que emite la notocorda es la Sony-Hedgehog, que estimula que el ectodermo suprayacente se convierta en una placa. Y habrán otras proteínas que hagan que la placa se encurve para formar el surco neural, y había otras para que se cierre. O sea, inducciones que van a hacer que suceda esto. Cuando hablábamos del ojo, por ejemplo, aquella copa óptica que era una evaginación del tubo neural, emitía señales para que el ectodermo suprayacente se introdujese dentro de la copa para formar el cristalino. Y que el cristalino, a su vez, inducía a que el ectodermo suprayacente pudiera formar la córnea. Y esta córnea emitía señales para que el ectodermo se repliegue y forme los párpados inferiores y superiores. O sea, si es que no hay esta inducción, en consecuencia, no va a haber la posibilidad de que se desarrolle un órgano. Cuando hablábamos la clase pasada sobre el desarrollo del riñón y hablábamos de la yema ureteral, esta yema ureteral emite señales que van a hacer que el blastema metanélico sobre él forme todos los túbulos que completan el anefrón. Si no existiese eso, como suele haber, y lo han visto en los casos clínicos, habíamos visto un caso que solo había un ureter, sin embargo no había formación del riñón en la parte correspondiente al blastema metanélico, porque no hubo esa inducción. Entonces, a lo largo de la formación van a haber señales que van a inducir la formación de un órgano o de una estructura relacionada a la emisión de estas proteínas moleculares. Fallas en la diferenciación. Cuando me refiero a este término, me refiero a funcionamiento, con la ausencia de algunas enzimas que son necesarias para que se completen diferentes rutas metabólicas que suceden en los diferentes órganos. Por ejemplo, cuando hablamos de, ¿cómo se llaman las enfermedades asociadas a la acumulación del glucógeno, por ejemplo, en el hígado? Cuando hablamos de que la bilirrubina, estas enfermedades asociadas a la no metabolización correcta de la bilirrubina en el hígado. Cuando hablamos, por ejemplo, que ese páncreas endocrino no tiene la capacidad de producir insulina. Está ahí, están los islotes ahí, pero no producen insulina y se desarrolla la diabetes tipo 1. Entonces, cuando me estoy refiriendo a falla en la diferenciación, estamos refiriéndonos a fallas en el funcionamiento de diferentes órganos en la producción de proteínas o enzimas específicas que van a cumplir diferentes funciones.
Y puede deberse también simultáneamente a fallas de uno o más mecanismos, no solo uno, sino pueden presentarse incluso en un determinado organismo y en una determinada malformación que fallen más de uno o dos mecanismos simultáneamente. Entonces, cuando veíamos perturbación de la inducción embrionaria, ¿qué habrá pasado aquí? ¿Qué pasa cuando haya cráneo y anencéfalo? Que no se desarrolló el tubo neural, o sea que no había una inducción correcta en la liberación de proteínas que debieron haber permitido la formación de la placa y luego el surco y luego el tubo neural. ¿Qué error? ¿Qué falló? La motilidad, ¿verdad? Falla la motilidad de las células. Apoptosis celular sin dactilia. No hubo. Polidactilia. Aquí hay una mayor proliferación, una estimulación de la formación de otro dedo. Aquí, ¿qué falla? Apoptosis. Defectos del crecimiento, macroglosia. Alteraciones de la motilidad. Cuando hablo de motilidad, ustedes saben que el ojo aparece acá, ¿verdad? Y que se desplaza. O sea, si hay una falla también ahí de la motilidad. Mayor inducción en formación, no separación en la parte caudal, estenosis, apoptosis. Entonces yo les voy a poner en el examen, diferentes malformaciones y ustedes me van a decir qué falló. Ya les estoy diciendo, una pregunta del examen es esa. Ustedes van a decir qué falló. Y entonces nosotros clasificamos a las malformaciones congénitas por teratógenos o las malformaciones congénitas de origen genético. Esta parte ya la estudiaron en su curso de biología celular y genética. Y esta, que no. ¿Estudió síndrome de Down? No. Klinefelter, Turner, Edwards. Creo que han estudiado. Sí, han estudiado. Este es un repasito que van a tener. Malformaciones congénitas por teratógenos. Entonces, los teratógenos son todas aquellas sustancias o elementos físicos o químicos o biológicos que pueden ocasionar daño, alteraciones en la formación normal del celular. Y relacionados a ellos, tenemos que determinar la dosificación de la droga y la cantidad. Una persona que está embarazada, que está gestando y que tiene algún cuadro clínico, no es igual a una persona que no tiene una gestación. Y la persona que está preparada y capacitada para poder administrar la medicación necesaria si se presenta alguna patología fuera del embarazo es el ginecólogo obstetra, el médico ginecólogo obstetra. Pero eso no significa que ustedes no deban saber, y si no, eso lo saben ninguno, porque recuerden ustedes que van a ir a hacer sus eruditos y van a ser ginecólogos, pediatras, cirujanos, internistas y todo lo demás. Todo lo demás. Oye, ¿qué te pasó? ¿Estuviste estudiando biología? ¿Cómo vas a estar a esta hora? Dios mío, eso es cierto que los chicos que están a la 1 de la tarde en clase están cansados. Seguro que has estado viendo una película de Netflix. Hay una de Netflix que estoy viendo. Se llama ¿qué? Este es una autista. Ay, no me acuerdo, soy pésima para acordar los nombres de las películas. Es una serie atípica. Entonces, el médico, como les decía, ustedes van a saber de todo cuando vayan a su salud y tienen que saber, tienen que conocer
Y es bueno que desde ahora empiecen a conocer, cuando hagan farmacología y cuando estén estudiando, cuál de las drogas que se necesitan para un problema respiratorio no tiene efectos teratogénicos. Ya lo tienen bien aprendido, bien conocido, y será ese que van a utilizar en esa circunstancia. ¿Qué debe usar en esta mujer que tiene infección urinaria, por ejemplo, y que es una complicación muy frecuente en las gestatas? ¿Cuál es la droga que debo emplear para que no le afecte al embrión si es que le voy a dar la medicación? Y tengo que dársela. ¿Por qué? Porque la infección urinaria es una amenaza para que esa mujer pueda entrar en un trabajo de parto, una amenaza de aborto o un trabajo de parto. Tengo que saber. Entonces es importante que ustedes conozcan cuál es la dosificación de la droga y cuál es la dosificación y el tiempo que voy a usar. El tiempo de la edad gestacional está en la etapa embrionaria, está en la etapa fetal. ¿Cuánto más puedo usar? Ese conocimiento se tiene que saber. La ruta de administración no es lo mismo que le dé una pastilla a que se lo inyecte. Si le doy la pastilla, su hígado va todavía a metabolizar y le llegará al producto algo que ya no sea tan dañino. En cambio, si es que es directamente en la sangre, ese sí va a llegar directamente también al producto. Duración de la exposición. ¿Cuánto tiempo voy a hacer que se exponga a esta persona? No es lo mismo, por ejemplo, que una persona esté presentando una neumonía y que le tomemos una radiografía, a que esa señora gestante de un accidente y que pueda recibir múltiples radiografías y tomografías, etcétera, de acuerdo a la magnitud. Está recibiendo demasiada radiación. Exposición concurrente con otros agentes. Esta señora que le han tomado tantas radiografías y además necesita muchísima medicación para resolver el problema que tal vez se encuentre. El metabolismo de la madre. Si esa mamá tiene la capacidad de tener un hígado muy bueno, un riñón muy bueno, que puede metabolizar rápidamente estos compuestos que son tóxicos y que van a impedir que lleguen a afectar a la madre. Barrera placentaria. Ya hemos visto que no es absoluto, ¿verdad? Puede pasar medicamentos, puede pasar incluso microorganismos, eso es muy triste. Metabolismo fetal, si es que ese producto ya empieza a funcionar bien y tiene la capacidad de poder metabolizar aquellas sustancias tóxicas que puedan ser para él. Incluso habíamos visto que ya incluso ese feto puede desarrollar anticuerpos IgM. Cuando encontramos IgM en él, es que él las produjo, y si las produjo es contra algo que estuvo preparando esa inmunoglobulina M, porque la inmunoglobulina M no pasa la barrera placentaria porque tiene un peso molecular muy alto. Entonces, si encontramos en la circulación de ese embrión o de ese feto, de ese recién nacido, asumimos que él pudo defenderse produciendo estos anticuerpos. Cuadro clínico consistente en la madre, obviamente, ¿no? Que esté expuesta a la madre a haber tenido una exposición, por ejemplo, al virus de la rubiola, ¿no? Al tipo de la rubiola, que alguno de los chicos de aquí estuviese con rubiola, y todas las niñas gestantes, todas gestantes, ¿no? No todas van a hacer el cuadro clínico. Y de las que hicieron, las que se intentaron, de repente unas muy sencillamente, pero otras terribles que tuvieron que ser hospitalizadas. Claro, quien estuvo con este cuadro tan grave realmente tendrá mayor riesgo de poder permitir que el pasaje del virus pueda realizarse al producto. La no presentación de malformaciones en expuestos, esto, por ejemplo, hace pensar que no necesariamente siempre va a tener que actuar ese agente infeccioso o agente teratogénico en ocasionar el daño al producto. No necesariamente. Y eso nos hace pensar a nosotros que ha habido un mejor metabolismo de la madre o del niño que ha permitido que no haya podido desarrollarse una malformación. Pero eso no significa que al no presentarse, teniendo el conocimiento que sí ha habido frente a exposiciones en desarrollo, tengamos que pensar que ya no va a ser posible que este agente pueda ocasionar daño. O sea que sí, porque es independiente. Y otro tipo de anomalías pueden tener diferentes causas. Hemos visto que casi el 50% no se conoce cuáles son las causas. Entonces, cuando la mujer tiene malformaciones, aparte de hacerle todos los estudios genéticos que se le hace al embrión o al feto que ha nacido cuando la mujer tiene estos abortos, no es simplemente aborto, qué pena abortó, no. Hay la importancia de evaluar a ese producto desde todo punto de vista. Le saca la poca sangre que pueda tener, se saca, si ese dio ese tejido, se saca. Se hace todo un estudio para saber
cuál puede ser la causa de esa malformación y de esa manera prevenir a que una segunda vez, imagine que es la primera vez que se embarazó y que ha tenido un aborto y que en ese aborto se encontraron malformaciones. La responsabilidad del médico no es decir, tuvo y ya, qué pena. No, se tiene que investigar cuál pudo haber sido la causa de desarrollar esa malformación y prevenir a un futuro que pueda desarrollarse otro producto con la misma malformación o que pueda, inclusive hay situaciones en que dicen, mejor señora, no tenga más hijos porque esto es muy serio, ¿no? O sea, llegar a esa conclusión, porque a veces las mujeres siguen insistiendo, si es que no se conoce cuál es la causa, van a seguir insistiendo, pensarán que simplemente es un aborto porque se cayó, porque se golpeó, porque se puso triste, pero en realidad no es esa la causa. Y cada aborto que tenga esa mujer, psicológicamente la deprime y estamos creando una persona enferma a futuro y es mejor desde ya conocer cuál específicamente ha sido la causa para que esto se haya desarrollado. Entonces, los teratógenos... Doctora, en el caso de enfermedades crónicas de la madre, también se clasifica ahí. Por ejemplo, Diabetes. en el caso de diabetes, por ejemplo, es bien peligroso, o sea, no debería tener hijos, porque ahorita vamos a ver como causas de malformaciones justamente la diabetes. ¿Pero estaría clasificado en teratógenos? Estaría clasificado entre los teratógenos, porque sabemos que la diabetes puede ocasionar malformaciones en ese producto y con graves para el producto y también para la madre. Entonces, el teratógeno es cualquier agente que puede ocasionar malformaciones congénitas al afectar los mecanismos de desarrollo y pueden ser radiaciones, y pueden ser sustancias químicas, agentes infecciosos, factores nutritivos o metabólicos, reacciones de autoinmunidad y factores relacionados con la edad. Entonces, de este grupo que ya sabemos que puede ocasionar está dentro de lo que sabemos. Pero fuera de esto, de estas sustancias químicas, sabemos qué sustancias químicas, pero de pronto hay más sustancias que podrían estar ocasionando y están dentro de ese grupo de que no se conoce la causa. Incluso tal vez de infecciones de mecanismos biológicos que pudieran ser. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de radiaciones, podría ser la radioterapia como terapia, como tratamiento, que se utiliza en muchas situaciones que son necesarias generalmente en el cáncer. Explosiones de bombas atómicas que han podido exponerse a las personas a esta radiación, estando gestando o no estando gestando, porque esa radiación, como habíamos visto en Chernobyl, no solamente afectaba a la gente que estaba embarazada, sino a las personas en sus gónadas, donde había ocasionado mutaciones en las células de los gametos y los productos tenían malformaciones. O sea que eso fue muy grande cuando se llegó a desarrollar y muchos de ellos ya incluso ni siquiera podían tener hijos. O sea, ya ni fecundaban, y si fecundaban tenían malformaciones. Entonces, por varios años, la gente de esa generación no pudo tener hijos. Entonces, cuando hablamos de radiaciones ionizantes, esta energía atómica que puede ser usada por fines bélicos, también son usados por fines médicos. Y hay una especialidad que se llama radioterapia, que hacen aquí por nuestra universidad y en el Hospital del Seguro Social, donde tenemos médicos que hacen como especialidad este tipo de tratamiento que es necesario en muchos casos. Y lo que va a provocar es que en el núcleo pueda ocasionar mutaciones genéticas, en el citoplasma alteraciones de las síntesis de las proteínas, ocasionando ya daños funcionales. A nivel de las estructuras de las células puede desarrollar microcefalia, fisura del paladar, alteraciones esqueléticas y en las células de las gónadas germinativas, malformaciones congénitas de origen genético. Primero, que a veces no llegan a fecundar, y segundo, que si es que se llegan a desarrollar van a tener problemas genéticos. E incluso las mismas personas, cuando hubo esto de Chernobyl, las personas que estuvieron gestando y que nacieron, dependiendo de en qué tiempo de la gestación se había producido la gestación, presentaban malformaciones muy serias y otras definitivamente, aún haciendo bien en el transcurso de los años siguientes, presentaron casi el mayor porcentaje de leucemias. O sea que el daño fue bastante serio en relación a esto. Y cuando hablamos de las sustancias químicas, tenemos que considerar acciones muy importantes para prevenir que estas pudieran ocasionar algún tipo de malformación. En primer lugar, evitar la medicación. ¿Y cómo se evita la medicación? Cuando la mujer que está gestando
tiene que tener todo el conocimiento de la prevención de las diferentes enfermedades. Enfermedades respiratorias, una mujer que está embarazada no puede irse a la FIA hasta las 3 de la mañana con todo ese polvo y ese hacinamiento si está gestando. Aún, imagínense cuántas personas que van, ustedes han ido muchas veces, luego al día siguiente o los 2 días ya están respirados, ¿verdad? Lo están. Una mujer gestante puede hacerlo también. Si es que esa mujer, por ejemplo, hace que tiene infecciones urinarias, que es bastante frecuente, siempre tendrá el hábito de la higiene y de la limpieza después de hacer sus deposiciones permanentemente para evitar que pueda producirse una infección urinaria. Se tiene que haber una prevención, primero antes de evitar la medicación, la prevención para que no sea necesaria la medicación. Me estoy refiriendo más en general a las medicaciones que están relacionadas a infecciones. Se supone que la mujer gestante en el 100%, no en el 100%, el 99% es una persona saludable, que no tiene otro tipo de enfermedades, ¿verdad? O sea, tiene que tener un organismo saludable para no... Claro que si es que tiene además otro tipo de enfermedades, no vamos a poder evitar la medicación si es que ésta la necesita. Y ojo, esta medicación no solo en los 3 primeros meses, sino durante toda la gestación. Probado sin efecto teratogénico. Eso ya está estudiado, la posología lo indica, que sean dosis bajas y lapsos cortos. Obviamente esto tiene que estar controlado por el ginecólogo obstetra para saber si está actuando. Puedo estar queriendo proteger al niño, pero puedo estar agravando a la mamá. No asociar medicamentos, porque esto puede ser tóxico. Asociado puede convertirse ya en una sustancia tóxica. Todas las mujeres que tienen relaciones sexuales normalmente, o sea, con una frecuencia normal, hasta que no le llegue la siguiente menstruación, potencialmente está embarazada. O sea, si es que es una mujer que tiene relaciones sexuales, usualmente una vez por semana o 2 veces por semana, como sucede en las parejas, esa mujer, hasta que no le llegue la siguiente menstruación, potencialmente tiene que considerarse embarazada y ella tiene que asumir esa situación. ¿Por qué? Por el hecho de que no puede estar medicándose, ni bebiendo, ni fumando, ni tomando sustancias que no son saludables para una mujer gestante. Eso es importante. Y ustedes dirán, no, pero usa preservativo. Eso no es una garantía. El preservativo tiene un 60%, como habíamos visto, de seguridad para que no se embarace. No, que usa DIU. ¿Cuántos niños han nacido con el DIU en la mano? ¿Verdad? O va a decir, no, es que toma pastillas. No es el 100%, no es absoluto. Se ligó las trompas. A veces la ligadura de trompas se recanaliza. O sea que suele suceder. Los fibras. Puede suceder. Claro que hay mayor seguridad si se han hecho una fimbrectomía y han cortado un segmento bien amplio de esa trompa y se han introducido en el meso bien cosido, no bien, podría ser. Pero si es que no hay métodos así tan potentes y simplemente es no, que es ritmo, que es vil, que es preservativo, no, potencialmente podría estar embarazada. El peligro de la automedicación, eso es un peligro bien grande. Mi amiga me dijo que podía tomar esta pastilla, mi comadre me dijo, ¿quién la tomaba? ¿Quién la no? Tiene conocimiento. En ella probablemente también hemos hablado de metabolismo. En ella no le hizo nada, todo fue perfecto, pero ella ¿qué tipo de metabolismo tiene? Entonces se tiene que tener mucho cuidado. Tener una relación de los medicamentos, ¿sí? Fecha, hora, esto es muy importante, porque eso hay que decir, hay que motivar a las mujeres gestantes cuando estemos con estas personas, porque ayudamos en la estadística de poder sumar alguno más que se conozca para ser evitable, ¿no? Si se repite un hecho que se está presentando y esas mujeres que han anotado en su cuadernito han usado eso, de pronto está asociado a esa situación que haya podido ocasionar una malformación congénita. Y entonces, dentro de estos factores ambientales tenemos sustancias químicas como son los fármacos, la talidomida, los antiepilépticos, las drogas abortivas, la limiterina y otras, que podrían estar ocasionando diferentes efectos clínicos, como la talidomida, por ejemplo, que ya lo hemos estudiado, hemos visto que producía media, meromedia, pocomedia, etc. Es decir, que evitaba el desarrollo normal de los miembros y que hoy en día la talidomida se utiliza
utiliza sabiamente cuando se observó que tenía este efecto en el tratamiento del cáncer. Se sigue usando, pero ya con esos fines. El litio, ¿para qué se usa el litio? Para Sofía, epilépticos. Para síndromes de bipolaridad, lo que tenía la García. Lo que tenía la García. Por bipolaridad. Bipolaridad. Y pues se usa para la esquizofrenia. ¿No? El litio. Y entonces puede provocar quien use malformaciones cardíacas y graves. O sea, es una mujer. Y esto quiero remarcar. Una persona, ojo que esto puede ayudarnos. Nosotros, nuestra función no es curar. Antes de curar, ¿cuál es nuestra función? Prevenir. Prevenir. Nosotros tenemos que enfocarnos siempre en la prevención. Y frente a eso debemos decir, si conocemos a alguien que tiene problemas, problemas mentales, enfermedades mentales, esa persona no puede tener hijos, no debe tener hijos, no debe tener hijos. ¿Está claro? Primero porque puede ocasionar algún problema en la atención del mismo producto, y segundo porque estos problemas mentales son de transmisión con un porcentaje grande de transmisión hereditaria. Estamos teniendo hijos, sí, vamos a tener hijos. A ver, esos dos niños que están ahí, niña, vente aquí adelante. Sí, siéntate. Ese niño de lentes te fastidia mucho. Te distrae. Condensa mucho. Entonces, es importante que nosotros motivemos a esa persona. Asumamos que sea una pareja. No tengan hijos. No los tengan porque estamos previniendo que puedan tener otros hijos. El propio uracilo, los ioduros y el yodo radioactivo, ¿qué hacen? ¿Para qué usamos? Usamos como medicaciones para el hipertiroidismo. Y como estamos usando estas medicaciones, vamos a provocar que en la tiroides de ese producto pueda dañar a las células, a la glándula tiroidea y desarrollar creatinismo. La tolbutamida, la clorprocamida, la carbutamida son antidiabéticos. Y el paciente, la mujer diabética, ¿cómo le vamos a quitar la medicación para su diabetes? No podemos quitársela, porque si no le llevaríamos a que haga una hiperglicemia. Y esas medicaciones pueden provocar malformaciones de tipo digestivo y de tipo cardiovascular. Los corticoides para dar hendido. Y estos corticoides generalmente se utilizan en varias enfermedades inmunológicas, como por ejemplo la artritis reumatoidea, que se utiliza, como por ejemplo el lupus. Entonces son enfermedades que tampoco pueden permitirse la gestación. Y es más, a veces cuando las mujeres que tienen artritis reumatoidea se embarazan, es la gloria para estas mujeres. La gloria porque desaparecen toda la sintomatología de dolor durante los 9 meses de gestación. No usan ninguna medicación, no necesitan usar nada, porque todos los dolores desaparecieron como por arte de magia. Pero en el momento que se produce el nacimiento de ese producto, todo ese dolor ausente durante este tiempo le viene con una crisis terrible y, o sea, imposible de poder tolerar. Entonces eso se tiene que también advertir a las mujeres, si es que tienen artritis reumatoidea, advertirles esto, porque a veces, y con un tratamiento muy serio, cede inmediatamente, si no son meses de un dolor que no pueden tolerar este tipo de mujeres. Pero durante ese tiempo de gestación, tan grande es Dios que hace que la persona no necesite la medicación y entonces no llegue a dañar a ese producto. La trimetadiona y el ácido valproico que se utiliza para antiepilépticos son drogas para las convulsiones. Puede provocar problemas cardíacos, paladar hendido, espina bífida. Y esto también es importante mencionar. Una mujer que es epiléptica tampoco debe tener hijos. ¿Por qué? Porque a pesar de a veces tomar la medicación, que podría estar ocasionando malformaciones en ese producto, y así los tuviera y podrían ser corregidos, sin embargo, en el primer tiempo de desarrollo de ese niño que necesita estar con su madre, puede tener sus crisis compulsivas y dañar a
ese producto, tirarlo al suelo, caerse, tirarlo al agua caliente, al fuego, si está cerca a él en la conducción. Y entonces es preferible que no tampoco puedan tener estos niños, estas mujeres, estos niños. La fenitoína también, que es un anticonvulsivante, produce retraso mental, efectos faciales y de las manos. Las tetraciclinas, que ya lo habíamos mencionado, tiene efectos, incluso no se debe usar hasta los 8 años de edad, porque ocasiona problemas óseos y también problemas de la retina de los dientes, que los destruye, se va destruyendo y va perdiendo la dentadura estos niños. Durante la gestación e incluso ese niño después que ha nacido hasta los 8 años de edad. La streptomicina es una droga que se utiliza para la tuberculosis y que tiene un efecto de daño para el nervio óptico, provocando hipoacusia o acusia. La gentamicina es un antimicrobiano muy bueno, muy importante, de amplio espectro, que puede provocar daño renal, tanto en la madre como en ese producto. O sea que son drogas que se conocen, que se han estudiado y podrían estar teniendo este efecto. La aminofterina y el metrotexate son drogas que se utilizan para el cáncer. Y sabemos que en el cáncer lo que estamos procurando es que se evite la multiplicación de las células. Y la gestación es una multiplicación celular, ¿no? Entonces puede traducir en múltiples alteraciones. Y también sobre esto tenemos que mencionar que cuando una mujer se va a embarazar, antes del embarazo, debe ser evaluada completamente, aún siendo joven. Desde hacerle un frotis cérvico-vaginal y detectar si de repente tiene alguna infección por el papilomavirus o si ha habido cambios en ese epitelio, que las hormonas producidas en la gestación permiten que estas células que están dañadas puedan multiplicarse y ocasionar un cáncer, desarrollar un cáncer que ya a veces ni siquiera puede resolverse. Les comento del caso de una señora que trabaja acá, la señora cuya hija murió a los 22 años de edad con cáncer de cuello uterino. Y es que ella tuvo una gestación a esa edad, a los 21 años, y durante toda la gestación, bien, perfectamente bien, la jovencita, y cuando ya iba a culminar la gestación, de pronto empezó a perder sangre. Pensaron que era una placenta previa, pero que sin embargo la ecografía no se había visualizado. Pero entonces, ¿dónde es el sangrado? Cuando van a visualizar un examen con mucho cuidado, porque cuando una mujer está gestando no se le produce espéculo en la vagina, sin embargo el sangrado era importante. Cuando visualizaron, el cuello del útero parecía un coliflor que antes de la gestación ya nunca había sentido absolutamente nada, pero son las hormonas las que hicieron que el cáncer, las células malignas empezaron a proliferar. Murió a los 6 meses de haber nacido el bebé, fue muy triste porque era jovencísimo, ¿no? Entonces, no puede una persona, antes de hacer una evaluación completa y ver si es que tiene algo que tiene esa persona y que podría ser exacerbada con estas hormonas, y ese es el caso del cáncer. La hilantoína, que se utiliza para las arritmias, se puede producir al paladar hendido. La noradiosterona y la aldosterona, que se utiliza para evitar abortos, en aquellos casos que hay amenaza de aborto en la mujer, puede provocar pseudohermafroditismo, ya sea masculino o femenino, y también efectos virilizantes. El dietilestilbestrol es una droga muy parecida, en su acción parecida a la pastilla del día siguiente, que se usaba antes, o sea, con ese efecto de evitar una gestación al día siguiente de haber tenido una relación. La que se usa ahora tiene otro contenido hormonal a esta. Y en este uso que había antes, aquellas niñas, o sea, aquella mujer que estaba gestando y que no tuvo éxito esta pastilla para provocar el aborto, esas si eran niñas y nacían, en el tiempo desarrollaban cáncer de vagina. El ácido retinoico puede producir alteraciones en el sistema nervioso, sordera, problemas cardíacos y defectos en el timo que van a traducirse con problemas inmunológicos desde el momento del nacimiento. La warfarina, que es un anticoagulante que es necesario en algunas situaciones que se use, puede provocar hidrocefalia y problemas óseos. Las anfetaminas. ¿Para qué son las anfetaminas? Para. Ok.
¿Para qué se usan las anfetaminas? ¿Ah? Para mantenerse alerta. Dice que es la pastilla de los estudiantes de medicina, que la toman para estudiar la noche antes del examen. Está excelente, facilito, todo va a estar bien. Llega el examen, en blanco. Se olvidaron todo. Así que no dan vitaminas, Y también las vitaminas se usan por prescripción médica en algunas situaciones para inhibir el apetito, o sea, para bajar de peso. Pero eso, ninguna farmacia la vende, esta droga, sin receta médica. Bueno, hay algunas, que siempre andan vendiendo, pero no debe venderse sin receta médica. La cocaína, la heroína, el tabaco, el alcohol puede provocar que consuma la madre, puede provocar en ese producto bajo peso, problemas faciales, alteraciones del sistema nervioso y retardo mental. Dentro de los agentes infecciosos que podrían ocasionar malformaciones en el niño está, por ejemplo, el citomegalovirus, que ocasiona abortos permanentes, y si es que ese producto ha continuado con su desarrollo, el niño puede nacer con microcefalia, con deficiencias mentales, con coroidoretinitis, alteraciones en el ojo, hepatomegalia, esplenomegalia, calcificaciones a nivel de la masa cerebral también, que ocasionan convulsiones en ese producto. El virus de la rubiola, problemas cardíacos, cataratas, glaucoma, sordera, microcefalia, retardo mental, dependiendo en qué tiempo de gestación es que se ha producido la infección. Yo en el examen les voy a preguntar, en un cuadro clínico, ¿qué nos va a mostrar si el niño ha sido infectada, la mujer ha sido infectada en el tercer trimestre? En el tercer mes. Influenza, parotiditis, hepatitis, herpes, poliomielitis. ¿Quién no se ha enfermado de influenza? Gracias a Dios que no todas las mujeres infectadas por influenza se pueden manifestar una malformación congénita, pero puede ser. Entonces uno tiene que evitar infectarse, porque no sabemos cuál es la sensibilidad que pueda tener esa persona. Parotiditis, hepatitis, herpes. El herpes es una infección muy común en nuestro medio. Casi la mayoría de las personas tienen herpes y podría ocasionar, si es que se activa el herpes de su lugar, que si uno se infecta y nunca se llega a curar, que tiene toda su vida, si es que hay algún acto de depresión, de una alteración del sistema inmunológico, podría manifestarse y provocar también alteraciones en ese producto que pueden provocar la muerte del embrión. La viruela, bueno, ya no existe viruela, pero podría ser. El HIV congénito, o sea, cuando una mujer no tiene su ciclo menstrual, lo primero que va a hacer es investigar si está embarazada o no, ¿verdad? Se pide la prueba de las gonotropinas coriónicas. Cuando se confirma la gestación, el siguiente paso es que debamos solicitar a esa mujer hemoglobina, grupo sanguíneo, si está infectado con la sífilis, si está infectado con el virus del HIV, le pedimos también un sedimento de orina para ver si no tiene infección urinaria. Digamos que esto es lo básico que se debe solicitar a una mujer que sabemos que está embarazada. Y si sabemos que está infectada con el virus del HIV, lo que se tiene que dar es administrar la droga AZT durante toda la gestación para evitar que esa carga viral que se pueda estar produciendo en la madre atraviese la barrera placentaria. Esto se ha logrado que antes, hace muchos años, el contagio de la madre al niño, de estas mujeres infectadas con el HIV al niño, era del 30 al 40%. Hoy en día, con esta prevención que se hace con el AZT, es del 1%. O sea, miren cuánto ha bajado. Pero tenemos que tener cuidado de que esa mujer, si es que llega a pasar, entonces va a presentar este niño microcefalia, labio leporino, problemas faciales y craneales. Si es que llegó a pasar el virus, puede provocar estas malformaciones en ese producto que van a hacer. Lo cual, como vuelvo a mencionar, casi en el 99% no se produce. Pero sí debemos tener el cuidado que en el momento del parto tengamos todas las medidas para evitar que en ese momento, que es una batalla de campal de sangre por todos lados en el parto, pueda esa sangre de la madre contaminar a ese producto. Y siempre se programa una cesárea para que ese niño nazca
y todo el personal que va a atender tiene dispositivos especiales. Los guantes para atender esa cirugía son especiales. La máscara, los mandiles, todo es especial, tanto para el médico que está haciendo la cesárea como para el personal que está atendiendo, para evitar también contagiarse. Porque ustedes saben que el fluido más importante para el contagio es la sangre, ¿no? Entonces, evitar que ese niño pueda contagiarse con la sangre de la madre, y de esa manera tenemos niños que no van a tener infección por HIV desde su nacimiento. Perfecto. Los niños van a nacer bien, son niños saludables, son niños normales. Pero podría, si es que sucede eso, que este HIV llegue a infectar. La toxoplasmosis es un parásito que puede provocar microcefalia, microcefalia, hidrocefalia, retardo mental, porque tiene un tropismo con el sistema nervioso. La sífilis, que se produce, les decía hace un momento, que otra de las pruebas que solicitamos a la gestante es si está infectada con el treponema pálido que produce la sífilis, y que si es que está, tenemos que administrar el tratamiento inmediatamente a la señora con una medicación antimicrobiana que va a protegerla, ya mata a la bacteria, y el niño no va a poder desarrollar malformaciones cardíacas o mentales. Entonces, no solo es el hecho que piensen esto, no mucho saber que es avanzado, tenemos que saber cómo va a ser ese embarazo para esa mujer en el futuro, previniendo que puedan estos agentes afectar el desarrollo normal. Entonces tenemos algunas malformaciones que son de etiología multifactorial, como por ejemplo el labio leporino o esta formación de la línea oblicua, ¿se acuerdan que habíamos visto? Que no llega a formarse. Paladar hendido, factores nutritivos o metabólicos, carencia de yodo, cretinismo. El yodo, y con la formación normal de la hormona tiroidea, es muy importante para el desarrollo normal de ese producto y para el desarrollo normal de su sistema nervioso en cuanto a función. Y sale el niño que es cretino. Las madres diabéticas, que su compañero me preguntaba, podría provocarse abortos y muertes en ese producto si es que una mujer diabética llega a gestar. O sea, no impide que pueda gestar, la mujer puede gestar. Pero con estas complicaciones ya habíamos visto que necesariamente ella tenía que recibir las drogas, estábamos viendo la salud de ella, y estas ocasionaron malformaciones congénitas también en ese producto. Pero si es que, miren, puede producirse muertes neonatales porque no se supo o no se atendió bien. Generalmente las gestaciones de las mujeres que están con este problema son muy grandes. El niño, el abdomen de la señora es enorme, parecía que estuviera llevando dos embarazos, crecen mucho, son niños macrosómicos que pesan 5 o 6 kilos. Y entonces, cuando uno ya previene eso, apenas nace el niño, se le saca una glucosa, se tiene que administrar la medicación correcta, porque ese niño podría morir, como suele suceder, muertes neonatales, o sea que apenas nace y están muriendo. Y estos niños obesos tienen que tener un tratamiento especial para que no haya este desequilibrio metabólico al momento del nacimiento. El alcohol, el tabaquismo, niños bajos de peso, son chiquititos los niños que nacen, tienen problemas neurológicos, y esta es la fase típica del nacimiento de un niño de una madre alcohólica. Miren esta acá. Deficiencias del ácido fólico. ¿Para qué usamos el ácido fólico? Para prevenir malformaciones del sistema nervioso, ¿verdad? Pero ahora les quiero decir lo siguiente. Ya se han realizado estudios que el ácido fólico no solo previene las malformaciones del sistema nervioso, sino en general participa en forma extraordinaria en la formación de las células en todo el organismo. O sea que cuando estábamos pensando que ese ácido fólico estamos usando en esta gestante para prevenir que pueda tener una malformación del tubo neural, lo estábamos haciendo solo pensando en él, sin saber lo que les estoy mencionando ahora, que no solamente prevenía eso, sino prevenía que cualquier tipo de célula que estuviera no bien pudiera desarrollarse normalmente. Y esto estaba previniendo eso también. O sea que ahora, con mayor justificación, se debe tener el cuidado de utilizar el ácido fólico en las gestantes. Y no solo en las gestantes, ojo. Una mujer, como dije, gestante, que empieza a tener hijos, tiene que meses antes
preparar su cuerpo para que esa gestación sea absolutamente normal. Factores relacionados con el aumento de la edad materna. El síndrome de Down. ¿Cuál es el riesgo de que se pueda desarrollar no solo en las mujeres mayores, sino también en las menores? Donde en mujeres menores de 20 años puede presentarse un caso por 2.400 nacimientos de otros niños normales. Pero cuando la mujer tiene mayor edad, haya mayor riesgo. ¿Cuál es la edad ideal para tener hijos? 25, 30. 25. Sofía, tú dices 30 porque empiezas a tener hijos a los 30. Antes Mal. De los 30. Antes de los 40. Antes de los 40. 25. ¿Qué? 25, te quedan 3 añitos, yo. Pero no para los de medicina. A ver, ¿cuál es la edad? ¿Cuál? No digamos justo una edad, sino debe haber un rango de edades, ¿verdad? 23, 28. Las mujeres que tienen hijos por más de los 28 años se les denomina así, madres añosas. Yo sé que todas las chicas que están aquí van a ser madres añosas, pero yo no creo que nadie de ustedes, chicas, van a tener hijos antes de que hagan su especialidad, ¿verdad? Bueno, las chicas de esta generación ya nadie quiere tener hijos. No quieren tener hijos las chicas. Yo estoy queriendo ser abuela y mi hija me echó aquí en estos perros, no molestes. Pero no quieren. Pero ya les digo, o sea, a partir de los 28 años para arriba, cuando se denomina esto como madres añosas, es porque ya ese cuerpo puede tener algunas complicaciones en el desarrollo de la gestación. Y sucede que cuando las mujeres tienen hijos entre los 30 y 40 años, primer hijo, puede haber un riesgo de 1 en 700 que puedan tener síndrome de Down. Si es que son madres mayores de 45 años, 1 en 25. Fíjense, y es un riesgo bien grande, ¿no? Y a veces sucede en las parejas que cuando llegan a este punto de edad, los caballeros, no sé qué el Bosco les explica, quieren ser jóvenes, quieren tener otra vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y las mamás, por retener al esposo, se embarazan en esas edades y corren el riesgo de poder tener un hijo con síndrome de Down. Los niños con síndrome de Down son niños tiernos, bellos, amorosos, y depende del grado, porque no todos tienen el mismo grado de daño. Hay chicos que incluso han estudiado en la universidad, estudian carreras técnicas, trabajan, son actores. Ayer justo veía la televisión, desde ayer una presentación que va a haber en un teatro en Lima de puros chicos con síndrome de Down, de una presentación de teatro, y bien, y hablan bien, y actúan bien, o sea, puede ser, ¿no? Entonces, pero no significa ellos necesitan una atención especial, definitivamente, que esta señora a los 50 años, 48 años, no va a poder alcanzar a poder atender a ese chico en el futuro, y va a tener que dejar una carga a los hermanos de una irresponsabilidad de tener un hijo a esa edad, ¿no? Entonces, siempre es importante hablar, explicar a las personas mayores que están queriendo tomar una decisión de esta naturaleza, que tengan. Recuerden que en nuestro medio el aborto no está permitido. En otros países suele suceder, por ejemplo en Europa ustedes caminan y hay pocos niños que ven en la calle. Las mujeres los tienen muy mayores y allí sí, si se embarazan, hacen todas las pruebas genéticas y si están con alguna alteración genética, lo abortan. Pero nuestro medio no es así. Entonces, ¿por qué tiene que llegarse a ese punto si se puede evitar tener hijos en etapas que se deben tener y no tener el riesgo de poder tener niños con este porcentaje que es muy alto a esa edad? Reacciones de autoinmunidad. Aquí lo que sucede es que en muchos casos de hipotiroidismo en las mujeres gestantes o en las mujeres en general o en las personas en general pueden hacer hipotiroidismo y en Arequipa está elevándose la incidencia muy alta de este hipotiroidismo de origen inmunológico. Se han empezado a crear anticuerpos contra la glándula tiroides, sobre las células tiroides. Y entonces esto suele suceder también en estas mujeres, que estos anticuerpos elaborados por la madre
pasar también al niño dañando esa glándula y ocasionar el cretinismo. He dicho que la hormona tiroides es muy importante en el desarrollo de ese feto en todos sus órganos y también a nivel cerebral. Entonces, estos anticuerpos que son producidos por la madre pudieran pasar hacia el hijo, y esto hay que observar, hay que ver. Esta es otra evaluación que la mujer gestante, la mujer que quiere tener hijos, debe hacerse antes de la gestación. Entonces, de acuerdo a la clasificación que yo di al inicio, hablamos sobre malformaciones congénitas por teratógenos, que acabamos de terminar, y esta parte de origen genético, ustedes ya lo han estudiado en su curso de biología celular y genética. Y este es un repaso cuando hablamos de estas alteraciones en el genoma de las células embrionarias, que puede ser heredado de los padres por mutaciones genéticas, o puede no ser heredado por los padres y que haya habido un cambio específicamente en sus células y los gametos sexuales y que pueda traducirse en esos hijos estas alteraciones. Por lo tanto, es importante, cuando dije al principio que cuando una mujer tiene un aborto, ese producto tiene que ser estudiado, analizado, para saber cuál es la causa de que se produjo ese aborto. Y pueden haber aberraciones cromosómicas numéricas, como las trisomías autosómicas, como el síndrome de Down, trisomía del par 21, o la de Edwards, trisomía del par 18, o la de Patau, trisomía del par 13, ¿no? Trisomías del par sexual, como la de Klinefelter, el síndrome XXX de la meta-hembra, y el síndrome 47XYY, monosomías autosómicas, monosomías del par sexual, como la de Turner, tetrasomías, tetrasomías, mosaicismo, es decir, todas estas alteraciones que se llegan a desarrollar, a producir por esta división celular y esta no separación correcta de los cromosomas, que puede traducirse en todas estas malformaciones. Y entonces estas aberraciones cromosómicas pueden ser estructurales, por ruptura de un cromosoma, por lesión muy parecida al síndrome de Turner, que produce retardo mental o anomalías esqueléticas, o puede haber una translocación por la presencia de un brazo en el cromosoma 21 o el cromosoma 13, 14 o 15, que fenotípicamente se evidencia como que puede ser un síndrome de Down, con esas alteraciones que se han producido en estos cromosomas. Malformaciones congénitas de origen genético relacionadas a que se han heredado de los padres por mutaciones. Aquí tengo a la de Edwards, es el niño de síndrome de la trisomía 18. El niño nace con deficiencias mentales, con problemas cardíacos, tiene el mentón retraído, los deditos están bien plegados y es un niño que no tiene mucho tiempo de sobrevida y fallece al poco tiempo de nacer. La de Patau también muere al poco tiempo de nacer, tiene malformaciones en la cara muy severas, problemas neurológicos, malformaciones cardíacas, paladar hendido, polidactilia, sordera y defectos oculares. No tiene posibilidades de supervivencia. De superhembra no tengo una imagen que siempre pensamos que debe ser una mujer voluptuosa, pero no lo es. También tiene un aspecto infantil, tiene retraso mental, menstruación escasa, células con dos cromatinas sexuales cuando hacemos la evaluación del profil de la cavidad oral. El síndrome de Turner, que tienen un caso clínico en sus casos, con talla baja, regordeta, no menstrua no menstrua, simplemente no menstrua, la velocidad es infantil, las mamas chiquitas. El síndrome de Down, que es muy fácil desde que nace, los podemos reconocer nosotros cuando estamos recibiendo al bebito y le vemos la carita, ni siquiera abierto los ojos, y ya es muy fácil poder distinguir a un niño con síndrome de Down. ¿Qué características tiene? El pliegue picanto, que es esta parte que cae de los párpados hacia adelante, como que lo hace chinito. Las orejas pueden tener implantación baja. Tiene la línea simiana, que se extiende, no tiene esta partitura. Ojo, hay algunas personas que tienen esta línea simiana sin tener síndrome de Down, que no se sientan mal si lo tienen. Estos pliegues en la planta tienen esta forma. Es un niño hiperelástico, o sea, muy flácido. Lo agarramos y es como una gelatinita que se nos va de los brazos. No tiene tono muscular. Sí, es un cuerpecito. Puede tener malformaciones cardíacas y digestivas, pero hay algo que los marca. Es bien difícil observar
obviamente no imposible, a un niño con síndrome o a una persona con síndrome de Down por más de los 40 años. Muy difícil. Lo que a ellos los mata es que tienen el sistema inmunológico deprimido. Entonces son las infecciones que pudiera presentar a lo largo, que las presentan muchísimas a lo largo de su vida, que en alguna de ellas ya se complica y los llega a matar, ¿no? Había una foto en el Facebook que estuvo recorriendo de uno que decía que no se avergonzaba de su padre, que su papá era mongolito y su mamá normal, y este chico se veía enorme, este caballero estaba como más o menos como 40, 42 años, todavía bien. Sin embargo, pudo tener este hijo que era saludable, estaba saludable. Klinefelter, 47XX, alto, delgado, con los genitales no muy desarrollados, son estériles y se produce una no disyunción. Y entonces, nosotros cuando ya la mujer está gestando y cuando la mujer está gestando tiene que tener controles, los controles mensuales, va yendo, va viendo, etcétera, etcétera, el médico obstetra está evaluando el desarrollo normal de esa gestación, pero ya empiezan a presentarse algunas situaciones que no son normales. Entonces hoy en día hay muchísimas pruebas que se pueden efectuar en la mujer gestante que informan sobre lo que pueda estar sucediendo, sobre todo con un fin importante de que ese embarazo concluya con un producto que pueda sobrevivir fuera del canal uterino. Y enfocados en ese aspecto se hacen muchas cosas. Hay estudios en vivo, diagnósticos in útero, hay muchas pruebas que pueden permitir esto. La cirugía fetal, técnicas de imagen con una sensibilidad tan potente, tan buena, que incluso han visto las fotografías de algunas ecografías que se ve la cara del bebé bien y dicen, se parece al papá, se parece a la madre, no se podía evidenciar esto. Las técnicas de obtención de la muestra y las manipulaciones de la muestra. Entonces, en las técnicas de imagen se puede observar al feto en tiempo real, ecografías con ultrasensibilidad son muy útiles para hacer los diagnósticos y para procedimientos si es que ya se ha diagnosticado algo que no está bien, como para hacer, por ejemplo, biopsias o hacer transfusiones intrauterinas, no se va a entrar, sino es a través de este equipo que nos está mostrando dónde está la vena, la arteria, para que como una laparoscopía, un instrumento especial, se pueda penetrar dentro de él y hacer todos estos procedimientos. No es que se abra la pared abdominal y que abramos el útero así que esté haciendo, no, hay procedimientos que se pueden hacer sin necesidad de ello, pero guiados por estas ecografías que son muy importantes. Las radiografías deben ser limitadas. También se tiene la resonancia magnética, la tomografía computarizada, la seroradiografía, que es una prueba muy importante para hacer diversos diagnósticos, la fetoscopía, que se mete, es como un fibroscopio que se introduce haciendo una sección en la pared del útero y la pared abdominal del útero y se llega a visualizar perfectamente bien la estructura externa de ese feto dentro del útero. Esto es muy importante. La amniocentesis, que habíamos conversado sobre él, que es muy importante, sobre todo, no para esto, o sea, no para, obviamente si voy a sacar células de ahí adentro, de hecho que voy a poder determinar qué sexo tiene. Para esto, muy importante, para determinar los niveles de alfa-fetoproteínas, ¿cuándo es que se presentan en esa cavidad las alfa-fetoproteínas? ¿En qué caso? ¿Cuándo están las alfa-fetoproteínas en niveles altos? ¿Eh? ¿De dónde? ¿Qué? Neurológicas. Cuando hay alteraciones del tubo de desarrollo del tubo neural, se elevan las alfa-fetoproteínas. Cultivo de células. Pero para lo que más nos sirve la amniocentesis, ¿para qué era? Función renal. Función renal. ¿Renal? ¿Para qué nos servía? ¿Cuál es la razón más importante para hacer una amniocentesis? ¿Para qué? Niño, ¿no estaba levantando el dedito? Muy bien. A ver,
la clase pasada, antepasada. La segunda clase creo que esta pasa. ¿Para qué hacía un año sin tesis? Oye, pero si han sacado buenas notas en el examen, se supone que han estudiado o plagiado. Ya sé que ha sido el examen, algún alumno dijo, qué lindo examen, rapidito salían unas preguntas, entonces dije, bien, ahora voy a disminuir tiempos para el próximo semestre. Y he encontrado la hora ideal, el día ideal, para que ya no haya problemas, entonces puedo disminuir el tiempo. Porque he visto que hay gente que ha respondido todo su examen bien con 5 minutos. En 5 minutos ya habían terminado su examen. La mayoría, porque parece que no se dieron cuenta del tiempo que les puse y ya rápido pensaron que se les iba a colgar en algún momento y empezaron a hacer más rápidamente su examen. ¿No? ¿Fue así? ¿Fue así? No fue así. Y entonces ahora les pregunto, ¿cuál es una de las razones más importantes para hacer una amniocentesis? Sofía. Para evaluar el estado nutricional del feto. No, esa era la respuesta falsa. ¿Para qué? Esa es la razón, pero hay una más importante. Para ver el estado de maduración pulmonar. Exacto. Me vas a decir al final dame tu nombre para anotarlo. ¿Has trajeado? Te recuerdo. Ya, muy bien. Ahora tienen ustedes un plan andante, que es su celular, para ver la maduración pulmonar con la presencia de estos fosfolípidos que tienen una concentración que nos va a decir si está maduro ese pulmón, porque las células con amiguitos 2 están produciendo buenas sustancias surfactantes. ¿De acuerdo? Muy bien. Y entonces, esta amniocentesis puede realizarse a través de una punción, a través de la vagina y el cuello del útero, dirigidas por esa ecografía ultrasensible para ubicarse en el lugar preciso de obtención de la muestra que necesitamos tener. O puede ser a través de la pared abdominal, igualmente siguiendo orientadas por esta ecografía que nos dice la punción está bien a ese nivel. O sea, se puede hacer un seguimiento de obtención de este líquido amniótico por estas dos formas. También puede obtenerse vellosidades coriales para determinar las cromosomas, para saber cómo están genéticamente esas células. Puede hacerse biopsia de tejidos fetales, por ejemplo, del hígado. Obtención de sangre fetal del cordón umbilical, importante, sobre todo las eritroblastosis fetales, para saber cómo está el nivel de bilirrubina, si se está viendo hemólisis por el daño de los anticuerpos que se estén produciendo. Biopsia del feto de algún segmento importante que sea necesario de acuerdo a lo que se esté sospechando que pueda tener. Mejor tratamiento en el periodo fetal, cirugía fetal abierta, por ejemplo en los casos que habíamos visto de hernias diafragmáticas, que ese niño no va a poder sobrevivir después que ha nacido porque su pulmón va a ser colapsado por la presencia de las asas intestinales si hay esas. Entonces lo ideal es que la cirugía se haga dentro del útero para que en el momento del nacimiento pueda nacer perfectamente bien. Drenajes fetales, transfusión de sangre en la eritroblastosis fetal. Esto es muy importante, porque puede haber tal cantidad de anticuerpos que pueden estar destruyendo los glóbulos rojos del producto y estaría en procesos de anemia, y esa anemia no va a oxigenar bien su cerebro, y va a ser muy importante que pueda haber esas transfusiones dentro del útero. Eso va a garantizar que el producto pueda nacer y completar el tratamiento al momento de haber nacido. Aquí vemos una serie de malformaciones, como les mencioné. Voy a colocar el tipo de malformaciones, ustedes me van a decir cuál sería la causa que se ha producido, que ha podido producirse, si fue por apoptosis, falla la apoptosis, falla la inducción, falla el crecimiento, falla la diferenciación, es decir, todos esos elementos los voy a producir. Esto ya lo hemos visto todo durante el curso.
ustedes me van a decir cuál pudo haber sido la causa que ocasionó este color. Bueno, hemos concluido las clases de embriología. Miren chicos, yo solo les sugiero algo. Obviamente que ahora es el tiempo